Vamos a hablar esta noche del pánico del año 1000. El I1K sería el... El novelista y dramaturgo sueco Johan Strindberg dice, leo a Strindberg, el año 999 llegaba a su fin y la humanidad vivía en medio de los mayores terrores. En Roma y sus alrededores la vida estaba paralizada, la tierra no se cultivaba, las tiendas estaban cerradas y el comercio abandonado. Los ricos regalaban sus riquezas, las iglesias permanecían abiertas día y noche y todos los días parecían ser días de holganza. Los hombres vestían sus mejores galas, pues deseaban recibir al Salvador de una manera digna. Ya no se temían los robos ni los engaños, no se reclamaban deudas, hasta que por fin llegó la noche de San Silvestre, el último día del año. Los enemigos, hasta entonces irreconciliables, se daban la mano. El siervo y el Señor se abrazaban llorando. Las campanas de la iglesia dieron la medianoche. Y tras unos minutos de estupor, viendo que nada sucedía, esas campanas repicaron alegremente y los fieles cantaron llorando de alegría. Ahora bien, todo esto escribe Strindberg y todo esto es mentira. Strindberg habla del 31 de diciembre, el último día del año, que como veremos, en ningún caso podía ser el último día del año 999. Es porque precisamente los efluvios del romanticismo pusieron de moda desenterrar el tema de los terrores del año 1000 sin fijarse demasiado en la autenticidad de las fechas. Ahora bien, ¿cuál era el año 1000 de la era cristiana? Y más aún, ¿cuál era el primer día del año 1000? En Europa, en el siglo X, aún se estaba estableciendo la era cristiana. Todavía no estaba tan establecida. Es una era que fue inventada por Dionisio el Exiguo en el año 550, pero no se implementó totalmente hasta el siglo XI en el mundo cristiano. Dionisio el Exiguo era un abad romano que calculó el nacimiento de Cristo situándolo en el año 753 de la era romana. O sea, en el año 753 después de la fundación de Roma, que era una fecha que estaba perfectamente establecida. Según Beda el Venerable, un monje benedictino inglés de la Edad Media, se equivocó Dionisio en 2 años. Sería en el 751, es decir, 2 años antes del cálculo de Dionisio. Actualmente se sabe que Jesús nació en realidad en el año 6 antes de Cristo. Además, en el año 999 los distintos países europeos tenían calendarios muy diferentes. Aparte de otras particularidades como la de la llamada era hispánica, que era un sistema para medir el tiempo característico en España, que iniciaba su cuenta con 38 años de adelanto sobre el sistema vulgar, que estaba muy extendida. Bueno, hay que tener en cuenta además que el calendario era un artículo de lujo y solo lo poseían algunos monasterios y algunos eruditos, que no estaba al alcance de todo el mundo. Humberto Eco sostiene que en Europa el período que va desde el siglo VII al X es el período de mayor inseguridad y desolación que haya sufrido el continente. La gente se encontraba muy desamparada y cualquier persona con juicio se sentía tentada a pensar que el fin del mundo estaba bastante cerca. Desde la caída del Imperio Romano, que fue en el siglo V, hasta el Renacimiento posterior, la Edad Media es una época de cansancio y desolación. Basta tener en cuenta el modo de vida desde un punto de vista material más que cultural, desde el siglo V hasta el siglo X, como muestra más que elocuente sobre el porqué
de la actitud apocalíptica de estas personas. Uno tiene actitudes apocalípticas cuando le va mal. La prosperidad no prohija los pensamientos apocalípticos. Bueno, de la lectura de los primeros versículos del capítulo 20 del Apocalipsis surgió una doctrina llamada milenarismo. Y ahí decía en el Apocalipsis lo siguiente: el mundo acabaría en el año 1000 de la era cristiana, y nada más. Se escribió mucho acerca de esos terrores. Hubo un monje, por ejemplo, el padre Raúl Glaber, letrado de una vida muy irregular, que son las mejores vidas, ¿no?, que fue quien más escribió sobre ese tema en los 5 libros de sus historias. Vaticinó que en su año 1000 se acabaría el mundo, pero tuvo que corregirse. Humberto Eco sostiene que Glaber, al igual que muchos en ese entonces, era víctima de la continua ansiedad a la que debían someterse al respecto. Y que luego, al ver que nada malo sucedía, es decir, Glaber vivió en el año 1000 Claro, ya y pronosticó pasó. que se iba a acabar el mundo. Cuando vio que no se acababa, bueno, algo tuvo que hacer. Se veían asaltados por una ola de optimismo en general, ¿no?, cuando veían que el mundo no terminaba. Y alrededor se reflejaba ese optimismo. Las basílicas se reconstruían, se saludaba al Renacimiento con exuberante alegría, había que eliminar todo lo viejo, cubrir la tierra de una larga túnica de iglesias nuevas. Glaber, pues, fue alguien que reflejaría estos sucesos de un pequeño entorno en el que vivió y probablemente además los magnificó, según Eco, ¿no? En resumidas cuentas, el pánico ocasionado por una mala interpretación del Apocalipsis, en la que se confundía la resurrección de los justos con la próxima venida del Mesías, dio paso a que los historiadores y literatos afirmaran que durante los meses que precedieron al año 1000, los hombres, abatidos por un sinfín de calamidades, abandonaban el trabajo y consagraban todas las horas a la oración, etc. Según estos autores, el terror milenario debió ser general, pero no hay ningún contemporáneo que informe claramente de los hechos. La Iglesia no guarda ningún documento en el que consten institucionalmente los terrores atribuidos a los últimos meses de 999 o a los primeros de 1000. Aquí se produjo entre nosotros, cuando finalizaba el siglo XX, una curiosa polémica. A ver cuándo terminaba el siglo XX realmente. Todos festejaron la llegada del año 2000, hasta que algunos empezaron a decir que en realidad el verdadero festejo era con la llegada del 2001, porque de ese modo terminaba el siglo XX. Ambas cosas eran ciertas. El siglo XX recién terminaba en diciembre de 2000. Y el año 2000 era la fecha que estábamos esperando, no el 2001. De manera que yo, para evitar polémicas, no festejé ninguna de esas redondeces. Claro, la del 2000. 2001 Claro, no había mucho tampoco. me parece que festejar. esa superstición, ¿no?, con el sistema métrico decimal, Sí. no conduce a nada bueno. Esto que hemos tratado aquí esta noche es un poco decepcionante, ¿no?, porque a mí me hubiera gustado oír historias, ver películas, escribir cuentos sobre personas que se deshacen de sus bienes, otros que se preparan, pensar incluso cómo se prepara uno para el fin del mundo. Me hubiera gustado mucho escribir sobre eso, y ahora recuerdo que escribí esta novela de porquería. Está todo el tiempo pronosticando Sí, el Apocalipsis. un fin del mundo, y reflexionando acerca de qué clase de fin del mundo es el más conveniente. Bien, hemos ido
a la discoteca y el discotecario me dijo que él había esperado que el mundo terminara en el año 2000 Sí. y que lamentablemente había apostado muchísimo dinero con unos amigos descreyentes que, según él, lo habían estafado. ¿Pero qué le parece, Porque señor? si él fue 10.000 mangos a que el mundo terminaba. Claro. Y los otros, según el discotecario, le apostaron en la inteligencia que si el mundo terminaba, de todos modos no iba a existir ni el deudor ni el acreedor. No lo iba a cobrar. Así que la deuda no iba a ser saldada. En cambio, en las circunstancias actuales, a saber, el mundo sobrevivió, él tuvo que pagar. Tuvo que pagar, Y a mí me pero- preguntó qué me parecía a mí todo eso. Sí, ¿y qué le parece? En mi condición de abogado. ¿Usted es abogado? No, pero a él le dije que sí. Ah, Y yo le dije que, primeramente, en mi condición de abogado, tenía que cobrarle la visita. sí. Bueno, ¿Y después? el caso es que no. ¿Le dio no un sa- disco o no le dio nada? Porque... No me dio nada. Sí, me dio un disco que, según él, fue compuesto prácticamente en el año, no se acuerda si 999 o 1999 Bueno, o tal vez 1930. hay mucha diferencia. Y se llama Un año más. El título es muy sugerente, ¿eh? Para mí, que eso significa algo apocalíptico, algo que tiene que ver con que el fin del mundo está cerca ¿Por qué le y suena que eso? tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué suena A mí el eso? otro día un tipo me tocó la puerta a las 8:30 de la mañana para decir que teníamos que arrepentirnos. Sí, de alrededor de Y yo tocar le los dije timbres. que a las 8:30 yo me arrepentía en general de todo. Era la mejor hora que tenía para arrepentirme. Es un horario para arrepentirse. Sí, de las comidas, Sí. de las actividades, de todo. Pero el 1 de enero no es una fecha de arrepentimiento también. Uno festeja el fin de año. El 31 de diciembre, cohetes. Si uno fuera un bebida. hombre espiritual tendría que arrepentirse y hacer un examen de espíritu y ver, etcétera. Yo no hago porque mayormente no me importa. Bueno, está bien, señor, pero Bueno, y el disco se llama Un año más. un año más. Un año más. Lo escucharemos ahora mismo en la versión clásica de Carlos Gardel.